Hola a todos. Ahora que hemos visto cosas básicas de formalización en lógica cuantificacional de primer orden, especialmente las que se refieren al uso de cuantificadores, ha llegado un momento muy especial dentro de nuestro camino por la lógica de primer orden, el momento de ver cosas de deducción natural. No hay razones para angustiarse. De entrada, como les dije alguna vez, todas las reglas que habíamos visto para lógica proposicional, todas se pueden seguir utilizando sin ningún problema. Lo que vamos a hacer es agregar algunas reglas para cosas que no teníamos. Entonces vamos a agregar reglas para cuantificador universal, reglas para el cuantificador existencial y reglas para la igualdad. En este video vamos a exponer o vamos a ver primero las reglas de introducción y eliminación del cuantificador universal. Bueno, de hecho las vamos a ver en el orden inverso, por buenas razones. Así que primero vamos a ver la regla de eliminación del cuantificador universal y enseguida su correspondiente regla de introducción. Vamos para allá. La buena noticia al momento de hacer deducción natural en lógica cuantificacional es que todas las reglas que ya teníamos en proposicional se valen. De modo que va a haber casos en los que es muy sencillo utilizar lo que tenemos para poder llegar a lo que queremos. Tomemos este ejemplo. Aquí no hay cuantificadores, todo se parece bastante en general a cosas que ya teníamos en proposicional. Yo quiero llegar a esta conclusión, la busco, la encuentro como antecedente de un condicional en la premisa 1 y veo que además en el paso 2 tengo la negación del consecuente de ese mismo condicional. Así que una opción para poder resolver esto es utilizar la regla de modus tollens y llego directo a lo que necesito. Simplemente digo, pues ya está, la negación del antecedente de este condicional de 1. Gracias a modus tollens aplicado entre pasos 1 y 2. Primera opción. La segunda sería utilizar solo las reglas básicas del sistema que vimos y también se puede. En ese caso, como quiero concluir una fórmula negada, puedo suponer su contradicción. Así que supongo R2 de A con A1 y lo anoto acá. Supuesto para reducción al absurdo. Abro mi caja y continúo. Gracias a esto puedo eliminar el condicional de 1 y me quedo con el consecuente. P de A. Eliminación del condicional entre 1 y 3. Ahora tengo una fórmula y su negación. De modo que llegó una contradicción entre 2 y 4. Ay, qué feo 4. Cierro la caja porque pues ya llegué a una contradicción, que es lo que me pide la regla. Fuera de ella concluyo la negación de mi supuesto. Así que tengo ya lo que quería, la conclusión que necesitaba. Así que esto es un ejemplo, cosas que ya teníamos, las podemos seguir utilizando sin ningún problema. Para aplicar estas reglas, igual que como teníamos que hacer en proposicional, debemos fijarnos muy bien de verdad de que tenemos las cosas que necesitamos. Si yo quisiera llegar a esta conclusión a partir de estas premisas, a lo mejor caigo en la tentación de querer hacer una eliminación del condicional entre 1 y 2 para poder obtener el consecuente del condicional de 1. Pero no voy a poder hacerlo porque, si me fijo bien, lo que tengo en la premisa 2 no es el antecedente del condicional de la premisa 1.
La gran diferencia está en el orden de las constantes. Aunque son las mismas, A y A1, están en un orden diferente y eso automáticamente hace que esto ya no me sirva para poder aplicar eliminación del condicional. Porque no es lo mismo. No es lo mismo decir que Juan quiere a Pepe que decir Pepe quiere a Juan. No es lo mismo decir que yo soy amigo de Luis que decir que Luis es amigo mío. Entonces, hay que tener mucho cuidado en esas cosas. Así como en proposicional, tenemos que fijarnos bastante bien acerca de cuál es el operador lógico principal o dominante dentro de cada fórmula para saber qué reglas le podemos aplicar. En este caso, aunque tenemos cuantificadores, va a ser bastante sencillo llegar a la conclusión que queremos, porque dentro de la fórmula que tenemos en el paso 1, la conectiva principal es la disyunción. Es una disyunción entre dos cuantificadores universales. Y aquí en el paso 2 tengo la negación de uno de los dos lados de esa disyunción. De modo que es bastante sencillo en el paso 3 decir, pues como yo ya tengo la negación de un lado de la disyunción, me puedo quedar con el otro. Entonces, lo sacamos rápido de manera directa. Por la regla de, ¿cuál era? No me acuerdo ahorita del nombre. Algunos le llaman modus tollendo ponens. Bueno, por ahora llamémosla así, aunque tiene otros nombres en otros sistemas. Entre 1 y 2. Entonces, otra vez, aquí, aunque había cuantificadores, no representaron ningún problema porque el operador lógico principal, aquí en la premisa 1, era la disyunción. Y yo ya tenía la negación de uno de sus lados. Los casos para los que todavía no tenemos herramientas son aquellos como este en los que sí tenemos cuantificadores como operador principal de una fórmula. Porque todavía no tenemos reglas que nos digan qué hacer en esos casos. Entonces, aunque este argumento en principio se ve bueno, el detalle es que yo con las herramientas que tengo de deducción natural hasta ahora no puedo demostrarlo. Y si no me creen que se ve bueno, podemos darle una interpretación. Este es un cuantificador universal. Entonces podemos decir de algo, no sé, para cualquier objeto que te agarres, si ese objeto es bello, entonces es bueno. Así bien griegos. Y luego decimos, bueno, existe un objeto que es bello. Conclusión, existe un objeto que es bueno. O sea, intuitivamente se ve bastante bien. Es un buen argumento. Pero otra vez, al momento de intentar derivar esto con deducción natural, yo me voy a topar con el problema de que todavía no sé qué hacer con los cuantificadores. Y en estos dos casos, cada cuantificador sí es el operador principal de la fórmula en la que aparece. Para eso vamos a ver cómo introducir y eliminar cuantificadores. Vamos a ejemplificar cómo se hace la eliminación del cuantificador universal. Tomemos este argumento y vamos a dar una interpretación. Supongamos que estamos hablando de gatos. Entonces, esto podría ser todos maullan. Y podemos agarrar el nombre de uno, llamémosle Benito. Entonces decimos, bueno, si todos los gatos maullan, como Benito es uno de esos, pues quiere decir que Benito maulla. Parece que todo está bien. Y para demostrarlo, vamos a hacer de la siguiente manera. Tenemos un cuantificador universal. Para poder eliminarlo, lo que haremos es quitarlo de la fórmula y sustituir todas las apariciones de la variable que está ligada a él, todas las apariciones de esa variable, por un término, siempre el mismo, ya sea constante o variable.
En este caso, como queremos hablar de Benito, pues tenemos que sustituir todas las apariciones de X por la constante que nos sirve para hablar de Benito. Así que el cuantificador se va y todas las X las debo cambiar por A. Justifico esto diciendo, usé eliminación del cuantificador existencial y debo aclarar, cambié todas las X por A. Y ya. Claro, tengo que poner a qué paso lo apliqué. En este caso, al paso 1. Y con eso ya tengo terminada esta pequeña demostración. Vamos a ejemplificarlo de otra manera. Aquí tenemos un argumento distinto. Otra vez podemos interpretarlo y supongamos que seguimos hablando de gatos y que la premisa 1 te dice, bueno, para cualquier gato que te agarres, resulta que si es pachoncito, entonces es tierno. ¡Ay! Y otra vez, resulta que aquí decimos, bueno, ¿qué crees? Pues tengo un gato que se llama, no sé, Misifus. Y Misifus es gordito y pachoncito. Intuitivamente parece que es muy claro que podemos concluir que pues Misifus también va a ser tierno. Tenemos que acomodarnos para eliminar el cuantificador y acomodar lo que nos sirve. En este caso, como yo quiero hablar de Misifus, pues lo que debo hacer en el caso del cuantificador universal es quitarlo y todas las apariciones de la variable que está ligada a él, cambiarlas por la que me conviene, que en este caso es A1, la que tengo asignada a Misifus. Así que la fórmula nueva, quito el cuantificador y cambio las X por A1. Me va a quedar entonces P con A1 como antecedente de P1 afectando a A1. Y justifico. Utilicé eliminación del cuantificador universal. Marco, cambié las X por A1. Apliqué esto al paso 1. Ahora ya tengo más para llegar a la conclusión. Todavía no es directo. Lo que necesito ahora es el antecedente de 3 y lo voy a poder sacar sin problemas de la premisa 2. Así que lo hago utilizando eliminación de la conjunción de 2. Ya tengo el antecedente, me faltó aquí el superíndice, ya tengo el antecedente, ahora lo utilizo para eliminar el condicional que me quedó en 3. Y marco eliminación del condicional entre 4 y 3. Y ya terminé. Así de bonito, así de sencillo. Otra vez, hay que tener cuidado en estos casos, mucho cuidado de sustituir todas y cada una de las apariciones de la variable asociada al cuantificador por el mismo término. Todas y cada una deben ser sustituidas por el mismo término. Algo muy importante que se debe tener en cuenta es que las reglas, eliminación e introducción de cuantificadores son reglas de inferencia, no de equivalencia. Así que no se pueden aplicar a partes de fórmulas, solo a la fórmula completa, y no van de ida y de vuelta. Eso es importante. Dado eso, quiere decir que para poder eliminar un cuantificador, debe ser el operador principal de la fórmula con la que trabajo. De modo que si yo aquí quisiera eliminar el cuantificador universal, no puedo hacerlo. Yo no puedo, en el paso 2, quedarme, por ejemplo, con, no sé, o sea, lo que yo quiera cambiar por esas X. Supongamos que la quiero cambiar por As. Bueno,
yo no puedo hacer esto porque el cuantificador principal de la fórmula que tengo en 1 no es el universal, sino el existencial. Entonces, esta parte vamos a tacharla. No está bien aplicada. Para poder eliminar este cuantificador, debería ser el principal dentro de la fórmula. Y aquí no lo es. Muy importante recordar eso. Cuando trabajamos con fórmulas en las que aparece más de un cuantificador, significa entonces que debemos siempre eliminar el principal primero y después los siguientes. Siempre en orden. Nunca hay que saltarnos eso. En este caso, pongamos esta fórmula y podemos asumir que nos dice algo de esas cosas que no pasan en el mundo, ni modos. Supongamos que dice, bueno, agárrate cualquiera dos personas, ¿ok? Vamos a hablar de seres humanos. Bueno, dados dos personas, si el primero ama al segundo, entonces el segundo le corresponde. Ay, bueno, eso no pasa. Eso no significa que no podamos decirlo. Si queremos eliminar los cuantificadores, insisto, hay que hacerlo siempre en orden. Tomemos entonces a Pancho y a María. Entonces, voy a quitar primero el cuantificador que está más a la izquierda, así que debo eliminar todas las apariciones de X, sustituirlas por una misma fórmula, por un mismo término, perdón. Término. Entonces yo podría cambiar estas por A sin ningún problema. Me va a quedar este cuantificador que todavía no toco, no tengo autorización, y ya hechas las sustituciones, aquí me va a quedar A, la X1 no la puedo tocar, así que se queda el condicional, mi letra de relación, la X1 se queda y sustituyo por A. Y en el paso siguiente ya podría eliminar este otro cuantificador sin problemas. Y como puedo hacerlo para cualquier término, pues uso el que me convenga. Podría ser A1, podría ser A2, podría ser una letra de función, podría ser la misma letra que ya usé, sin ningún problema. Nada más para ejemplificar, perdón, voy a cambiar todas las apariciones de X1 por una letra de función. Siempre la misma. Entonces, mi fórmula va a quedar así. R2 de A, cambio la X1 por la letra de función que yo quiero, F1 de A, condicional, ahora R2, tengo que cambiar esta por la misma letra que ya utilicé acá, así que F1 de A, lo demás queda igual. Y ya quedó. Para justificar estos pasos, en este primero, bueno, en el paso 2, tendría que decir, apliqué eliminación del cuantificador universal. Cambié las X por A's. Que lo marco. La X se fue, puse A. Se lo apliqué al paso 1. Y aquí la justificación diría, usé eliminación del cuantificador universal, cambié las X por la letra de función correspondiente, se lo aplique al paso 2. Un ejemplo más. Tengo la misma fórmula que ya tenía en el ejemplo anterior. Pero, recuerden, yo he dicho que puedo eliminar el cuantificador y sustituir la variable por un término. Y ya vi que usé constantes, ya usé una letra de función, pero las variables también son términos.
Así que yo podría cambiar la variable x por una variable también, la que yo quiera, la que necesite. En este caso, voy a hacerlo. Voy a eliminar este cuantificador. Otra vez, quiere decir que voy a quitar todas las x. Esta no, perdón, este es x1. Y las voy a sustituir ahora por una variable. Cuando hago esto, cuando tengo más de un cuantificador, lo que sí debo procurar es que esa variable que yo utilice en su lugar no quede automáticamente ligada al otro cuantificador que ya aparece. O sea, que yo aquí, al momento de hacer el cambio, no debo usar x1, porque quedaría automáticamente ligada a este cuantificador. Y eso me puede introducir información rara dentro de lo que yo estoy trabajando. Entonces, para que eso no pase, voy a utilizar ahora x2. Entonces, voy a dejar el cuantificador ligado a x1, porque todavía no puedo quitarlo, y hago los cambios pertinentes. X la voy a cambiar por x2. x1 se queda igual. Condicional. R2, x1 se queda igual. Cambio la x por x2. Ya está. Y al momento de justificar, tengo que decir, yo apliqué eliminación del cuantificador universal, cambié las x por x2. Apliqué esto al paso 1. Ahora puedo eliminar el segundo cuantificador. Entonces, paso 3. Como aquí ya no va a quedar ningún otro cuantificador, ya no hay peligro de que la variable que elija quede ligada, porque ya no va a haber cuantificadores. Así que, ahora sí, puedo hacerlo libremente. Voy a tomar, nomás porque se me da la gana, x2. Entonces, va a quedar así. R2 de x2. Cambio las x1 por x2. Entonces, aquí ya me quedó. Ahora el consecuente. Aquí era x1, pero son las que estoy cambiando, así que se va y pongo x2. La otra se queda exactamente como ya la tenía. Y para justificar mi cambio, otra vez tengo que indicar, apliqué eliminación del cuantificador universal, cambié las x1 por x2. Apliqué esto al paso 2. Y esto que acabo de hacer, cambiar las variables por otras variables, esto hay que grabarlo bien, va a tener una restricción. Yo voy a aplicar esto solo cuando vaya después a aplicar la regla de introducción del universal. ¿Ok? Solo cuando voy a aplicar más adelante la regla de introducción del cuantificador universal, voy a estar autorizado para eliminar los cuantificadores utilizando variables. Esta es la expresión formal de la regla que acabamos de ver de eliminación del cuantificador universal. Tienes una fórmula con un cuantificador universal y variables ligadas a él. Bueno, lo que queda aquí es el resultado de quitar el cuantificador y sustituir esas variables, todas esas, por un término. Siempre por el mismo. La regla de introducción del cuantificador universal, ya vimos cómo quitarla, ahora vamos a ver cómo
ponerlo, va a funcionar junto con la de eliminación. Entonces, yo voy a poder pegarle un cuantificador universal a una fórmula que tenga variables libres. Pero nada más cuando esa fórmula con variables libres venga de haber aplicado eliminación del universal. Nada más en esos casos. Entonces quiere decir que la regla de introducción del cuantificador universal va a funcionar junto con la de eliminación. Ahora, esto es importante. No quiere decir que siempre van juntas. A veces voy a usar eliminación del universal y ya. Nada más. Lo que sí quiere decir es que si yo voy a usar introducción del universal, antes, en algún paso, tengo que haber hecho eliminación de ese cuantificador universal. Vamos a poner un ejemplo de chocolate, porque tal cual es muy soso, para ilustrar cómo funciona. O sea, digo que es muy soso porque supongamos que esto, no sé, estamos hablando de personas y esto dice, todos son inteligentes. Conclusión, todos son inteligentes. Sí, ¿no? Súper obvio. Pero otra vez, es de chocolate, pero sirve para ejemplificar lo que nos interesa. Yo tengo cuantificador universal en la premisa. También tengo uno en la conclusión. Pero la variable asociada al cuantificador es diferente. Por eso no puedo hacer el paso directo, aunque sea muy obvio. Entonces yo tengo que eliminar primero este cuantificador para después poder introducir el otro. Bueno, voy a eliminar esta cosa de acá, entonces voy a sustituir las x por variables libres. Yo quiero esto, ¿no? Entonces me conviene eliminarlo en x1. Voy a sustituir todas las apariciones de x por x1. Y justifico. Eliminación del cuantificador universal. Sustituir las x por x1. Apliqué esto al paso 1. Me queda una fórmula con una variable libre. Pero esto se debe a que yo apliqué una eliminación del cuantificador universal. Así que cumple los requisitos para poder introducir un cuantificador universal. De modo que lo hago. Paso 3. Le pongo un cuantificador que ligue, que amarre esta variable que ahorita está suelta. Así que aquí está. Y lo demás lo pongo igual. Y ya está. Nada más indico. Introducción del cuantificador universal aplicado al paso 2. Todo hermoso. Nuestro ejemplo de chocolate sí salió. Vamos a ver otro ejemplo que ya no es tan de chocolate, aunque todavía es sencillo. Premisa 1. Vamos a hablar de hombres. No hombres en el sentido amplio de humanos, no, de hombres varones. Entonces, primera premisa, todos son feos. Totalmente verdadero. Segunda premisa, todos son tontos. Totalmente verdadero. Conclusión, todos los hombres son feos y tontos. Suena bien la inferencia, ¿no? Bueno, quiero concluir una fórmula que tiene el cuantificador universal como operador principal. De modo que para poder llegar allá, previamente tendrá que haber salido algo de eliminar cuantificadores universales. Si no, no sale. Me fijo en lo que tengo y sí, parece que sin problemas voy a poder llegar a lo que quiero. Bueno, elimino según me convenga. Paso 3.
Bueno, dado que aquí las variables que aparecen en la conclusión son x superíndice 2, pues me conviene de una vez eliminar directamente con esa variable. Me ahorro sustituciones después. Así que voy a decir, cambio todas las apariciones de x por x2 y elimino este cuantificador, ya no va a quedar. Así que va a quedar primero p de x2 y marco acá. Eliminación del cuantificador universal, cambié las x por x2 en el paso 1. Puedo ahora eliminar el cuantificador universal de 2. Me conviene otra vez en la misma variable. Así que igual, p1 de x2. Y marco eliminación del cuantificador universal, cambié las apariciones de x1 por x2, esto fue en el paso 2. Como aquí tengo una conjunción afectada por el cuantificador, voy a construirla primero y después le pego el cuantificador universal. Así que ya tengo lo que necesito para construirla. Debo hacerlo en este orden. Debo tener mucho cuidado con eso. Así que P de x2 conjunción con P1 de x2 por introducción de la conjunción entre 3 y 4. Y ahora, estas variables están libres, pero además provienen de haber hecho eliminación del universal. Cada una de estas dos fórmulas, con variable libre que después junté, cada una de estas fue el resultado de aplicar eliminación de cuantificador universal. Así que puedo ahora introducir el cuantificador universal otra vez. Si no cumplieran con ese requisito, si vinieran de algún otro lado, ya se amoló el asunto. Yo no podría poner el cuantificador universal. Como si lo cumplen, ahora pues, lo añado. Pongo mi cuantificador, que quede sujetas a él las variables que estaban libres. Entonces, P de x2 en conjunción con P1 de x2. Y marco acá, por introducción del cuantificador universal aplicado al paso 5. Y ya está. El argumento era bueno. Otra vez, premisa 1, todos los hombres son feos. Premisa 2, todos los hombres son tontos. Conclusión, todos los hombres somos feos y tontos. ¡Eh! ¡Cuánta verdad en la lógica! Voy a ejemplificar ahora dos cosas importantes. La primera es que, en realidad, yo puedo introducir un cuantificador universal a partir de variables libres y no quiere decir que siempre tengo que cambiar las variables ligadas al cuantificador que elimino primero por las que necesito al final. Eso es una recomendación, pero en realidad no es a fuerza. Yo podría, por ejemplo, eliminar este cuantificador sin problema en x2, pongámoslo así. Entonces, aplicando eso, me quedaría esto. Esto se queda igual, todavía no lo puedo eliminar. Y sustituyo todas las apariciones de x por x2. Todo hasta aquí va muy bien. Y marco acá, eliminación del cuantificador universal, cambié las apariciones de x por apariciones de x2. Todo eso aplicado al paso 1. Y después, sin ningún problema, podría yo reintroducir cuantificador universal
sustituyendo las apariciones de esta variable libre por otra variable que quede ligada al cuantificador nuevo. Es decir, de manera similar a como elimino el cuantificador existencial, se introduce también. Podría entonces, nomás por mor del ejemplo, decir, pues ahora voy a utilizar x3. Entonces, pongo el cuantificador universal, dejo el cuantificador existencial como está, R2, y todas las apariciones de la variable libre las cambio por apariciones de la variable que queda ligada al cuantificador nuevo. X3, lo demás se queda igual. Y marco aquí. Ahora hice introducción del cuantificador universal. Como en este caso hice sustituciones, aquí sí conviene, para que la gente entienda cuando pueda leer nuestras pruebas, conviene decir, sustituí las apariciones de x2 por apariciones de x3, todo esto aplicado al paso 2. Insisto, esto solo es para poder mostrar que no a fuerza tengo que utilizar la misma variable que está libre al momento de introducir el cuantificador. Puedo hacer estas cosas. Y cuando hago esto, solo debo tener cuidado de que la sustitución sea uniforme, de la misma manera en que lo debo tener cuando elimino el cuantificador. Cuando introducimos un cuantificador universal, también debemos tener mucho cuidado de que la variable que elegimos no quede ligada automáticamente a otro cuantificador. Tomemos este caso, igual, es lo mismo que el anterior. Aquí ya hice primero la eliminación de este cuantificador universal. Cambié las apariciones de x por apariciones de x2. Hasta aquí todo va bien. Ahora, si yo quiero introducir cuantificador universal nuevamente, debo tener cuidado de no cambiar x2 por una variable que quede ligada a otro cuantificador. En este caso, el único al que podría suceder es a x1. Digo, al existencial que está asociado a x1. Es decir, si yo hago esto, paso 3, para toda x1, luego dejo el cuantificador existencial como está y cambio las apariciones de x2 por apariciones de x1 y justifico esto diciendo que estoy haciendo introducción del cuantificador universal en el que las apariciones de x2 se cambian por apariciones de x1 aplicado al paso 2, aquí ya tengo un problema. Porque, como vimos al momento de explicar los alcances de los cuantificadores, esta variable que vino de x2, pues queda automáticamente ligada a el cuantificador existencial porque es el más cercano. Entonces recuerden nuestra analogía, aunque el cuantificador universal sea el rey de la fórmula, pues este duque está más cerca y los vasallos le deben lealtad a él, que es el que está más cerca y que domina directamente sobre esos territorios. El rey se queda solo. Entonces, esta fórmula, en realidad, pues tiene de sobra el cuantificador universal, dado que no está afectando a nada. Nuestra regla se expresa formalmente así. O sea, esto es el resumen de todo lo que acabamos de explicar. Nos dice, si tú tienes una fórmula con una variable libre, entonces puedes pegarle un cuantificador y cambiar esas variables libres por apariciones de una variable que queden ligadas al cuantificador nuevo. Tenemos restricciones, hay que recordar, solo podemos hacer esto, solo podemos introducir el cuantificador universal a partir de variables, nunca de constantes. En segundo lugar, las variables libres que aparecen en la fórmula deben provenir
de eliminaciones de cuantificador universal previas. Tercera cosa con la que hay que tener cuidado. La cuantificación, o mejor dicho, la sustitución, debe ser uniforme. Todas y cada una de las apariciones de la variable original las debo cambiar por apariciones de la variable asociada al cuantificador nuevo. Y debemos cuidar que las variables nuevas no queden automáticamente ligadas a otros cuantificadores. Recomendación importante. Si vamos a trabajar con cajas y dentro de la caja necesitamos después hacer una introducción del cuantificador universal, bueno, la eliminación del universal previa que necesitamos hay que hacerla también dentro de la caja, no antes. Vamos a tener dos partes de ejercicios. Aquí tenemos los primeros tres. En el primer caso, podemos interpretar esto como si dijera, todos odian a el profe de lógica, o sea, a mí. Entonces, todos odian a Rafa. Conclusión, Rafa se odia a sí mismo. Bueno, y no voy a dar ahorita una interpretación de los otros, esa nada más la quería porque era divertida, pero el punto es que deben intentar derivar la conclusión de los argumentos a partir de las premisas. Aquí tenemos la segunda parte de los ejercicios de este video. Y con eso terminamos la presentación de nuestras reglas de introducción y eliminación del cuantificador universal. ¡Felices derivaciones!